¿Te has preguntado alguna vez por qué hay hombres que logran conectar profundamente con las mujeres sin necesidad de grandes gestos, sin un físico deslumbrante ni una cuenta bancaria abultada? La mayoría de los hombres cree que la atracción femenina depende de atributos externos. Sin embargo, hay un nivel más profundo, más invisible, donde ocurren las verdaderas conexiones. Y ese nivel, pocas veces es explorado. Hoy vamos a sumergirnos en él, a través de la mirada del estoicismo, una filosofía que no solo fortalece tu carácter, sino que te vuelve magnético ante los ojos de una mujer sin que ella entienda del todo por qué. El hombre promedio vive atrapado en sus propios impulsos, reacciona sin pensar, necesita validación constante, y eso lo convierte en parte de ese 99% que pasa desapercibido. Pero el 1% restante, ese que destaca sin alardes, ha comprendido principios que van más allá de lo superficial. Y no son trucos vacíos ni frases mágicas. Son hábitos, actitudes y formas de estar presente que reflejan una conexión auténtica contigo mismo y, por ende, con los demás. El primer aspecto que diferencia a ese hombre del montón es su capacidad para escuchar de verdad. Parece sencillo, pero es una de las habilidades más poderosas y menos desarrolladas. La mayoría de los hombres solo espera su turno para hablar. Interrumpen, corrigen, juzgan o, peor aún, distraen su atención mientras asienten sin escuchar. La mujer lo nota. Siempre lo nota. Porque no se trata solo de oír lo que dice, sino de comprender lo que no dice con palabras. Escuchar activamente implica silencio interior, empatía real y curiosidad genuina. Cuando una mujer percibe que puede abrirse sin ser interrumpida ni juzgada, que sus emociones son recibidas con presencia y respeto, baja sus defensas. Siente que puede confiar. Y eso no lo logra quien busca impresionar, sino quien sabe contener. El hombre estoico entiende esto. Sabe que escuchar es un acto de generosidad emocional. No interrumpe con consejos no pedidos, ni trata de apaciguar sus emociones con frases vacías. Solo está ahí. Entero. Presente. Imagina una escena. Ella te cuenta que ha tenido un mal día, que discutió con alguien en el trabajo, que se siente frustrada. El 99% de los hombres contestará algo como no te preocupes, seguro mañana estarás mejor. Pero el hombre consciente, el que practica la empatía activa, dirá, entiendo lo difícil que suena, hay algo que pueda hacer para ayudarte a sentirte un poco más tranquila. Esa simple diferencia transforma la experiencia. Porque no busca corregir, sino acompañar. Y es ahí donde entra otro punto esencial, la compostura emocional. No se trata de no sentir. Se trata de no dejarse dominar por lo que se siente. Cuando un hombre es capaz de mantenerse sereno en medio del caos, transmite una fuerza interior que rara vez pasa desapercibida. La mayoría reacciona impulsivamente, se irrita con facilidad, cae en provocaciones o pierde el control en situaciones tensas. Pero el que ha cultivado la templanza actúa con equilibrio, incluso cuando siente la presión o el enojo tocando la puerta. Una mujer puede perdonar un error, pero difícilmente olvida una escena donde un hombre pierde el control de sí mismo. Porque en ese momento, el respeto se rompe. Y reconstruirlo es difícil. En cambio, si un hombre responde con madurez, si mantiene la calma cuando alguien los confronta en público o si evita caer en juegos emocionales, demuestra que no está a merced de sus impulsos. Esa firmeza, que no necesita gritar ni imponerse, genera una admiración silenciosa pero profunda. Ahora bien, hay algo más que suele pasarse por alto. Los detalles. No se trata de regalos costosos ni de gestos exagerados. Son esos pequeños actos que demuestran atención, que hacen sentir a la otra persona vista, recordada y valorada. La mayoría de los hombres espera que una mujer entienda su afecto por inercia, pero no lo expresa. El hombre que pertenece al 1% actúa diferente. Observa, escucha y actúa en consecuencia. Si ella mencionó que le gustan ciertas flores, no espera una ocasión especial para regalárselas. Si nota que ha cambiado algo en su apariencia, lo dice con sinceridad. Y cuando sabe que está pasando por un mal momento, no se aleja, sino que se hace presente sin necesidad de palabras grandilocuentes. El estoicismo enseña a actuar con intención y coherencia. No se trata de adular por costumbre, sino de expresar lo que realmente se piensa con moderación y autenticidad. Cuando haces un gesto considerado, sin esperar nada a cambio, sin anunciarlo ni buscar aprobación, ese gesto impacta mucho más. Porque proviene de un lugar genuino, no de una estrategia. Otro elemento clave que pocos cultivan es la autenticidad. Muchos hombres esconden su verdadero yo detrás de máscaras, creyendo que así agradarán más. Fingen intereses, callan opiniones, se adaptan para no incomodar.
Pero lo que una mujer valora más que la complacencia es la honestidad con integridad. Saber que estás frente a alguien que no dice lo que crees que quieres oír, sino lo que realmente piensa, con respeto y sin dobleces, genera una sensación de libertad. El hombre estoico no teme mostrarse como es. No necesita inflar sus logros ni ocultar sus defectos. Y cuando algo no le gusta, lo expresa sin herir. No se trata de ser brutalmente honesto, sino de tener el coraje de ser coherente. Por ejemplo, si le proponen una actividad que no le agrada, no miente ni se justifica, simplemente dice, no me siento cómodo con eso, pero podríamos buscar otra opción que disfrutemos los dos. Esa postura madura evita conflictos, resentimientos y malentendidos futuros. Uno de los errores más comunes que comete el 99% de los hombres es confundir apoyo con solución. Cuando una mujer expresa un problema, la mayoría se lanza de inmediato a buscar la respuesta perfecta. Pero muchas veces, ella solo necesita desahogarse, sentirse comprendida, no que alguien le diga qué hacer. El impulso de arreglarlo todo a menudo viene más del ego masculino que del verdadero deseo de ayudar. Y eso desconecta. En cambio, si un hombre aprende a escuchar sin apresurarse a resolver, si valida sus emociones antes de ofrecer una opinión, genera un espacio de confianza que muchas mujeres anhelan y rara vez encuentran. Frases como entiendo que te sientas así, o estoy aquí si quieres hablar, son más valiosas que cualquier consejo prematuro. Porque no buscan controlar ni guiar, sino estar. Este tipo de apoyo sereno, paciente y sin presiones, demuestra una madurez emocional que escasea. Y es justamente esa escasez lo que lo vuelve tan atractivo. El hombre que sabe acompañar sin invadir, que no se precipita a opinar ni a corregir, se convierte en ese refugio emocional que muchas buscan pero no encuentran. Otra gran diferencia entre el 1% y el resto está en cómo manejan sus inseguridades. Todos las tienen, pero pocos las enfrentan con responsabilidad. Cuando un hombre permite que sus celos, miedos o dudas tomen el control, empieza a proyectarlo sobre la relación. Y eso la contamina. Reclamos sin fundamento, control excesivo, necesidad constante de reafirmación, todo eso es el reflejo de una inseguridad mal gestionada. El hombre estoico hace lo contrario. Observa sus emociones con distancia, se pregunta de dónde vienen y decide cómo actuar. Si siente celos, en vez de prohibirle cosas a ella, reflexiona sobre la raíz de su inquietud. Y si necesita hablarlo, lo hace desde la calma, siento un poco de inseguridad, pero sé que eso es mío, no tuyo. Confío en ti. Esa forma de comunicar es tan poco común que impacta. Porque no victimiza, no culpa, no manipula. Simplemente reconoce su humanidad y asume su responsabilidad emocional. Esto, más que cualquier frase ensayada o estrategia de seducción, es lo que construye relaciones sanas, profundas y verdaderamente atractivas. Porque en un mundo donde todos buscan soluciones rápidas y respuestas inmediatas, el hombre que se toma el tiempo de trabajar en sí mismo, de cultivar su carácter y de actuar desde la conciencia, se convierte en una excepción poderosa. En la siguiente parte, continuaremos con los pilares restantes y cerraremos con una integración práctica de todos estos conceptos. Si te está gustando este contenido, quédate hasta el final. El siguiente aspecto que suele marcar una diferencia abismal en las relaciones y que muy pocos hombres dominan, es la capacidad de dar y recibir afecto sin reservas. Podría parecer algo simple, pero en realidad, se convierte en una de las mayores barreras emocionales. Muchos hombres se sienten incómodos expresando cariño. Ya sea por miedo al rechazo, por ideas erróneas sobre la masculinidad o simplemente por falta de costumbre, tienden a reprimir el afecto, convirtiéndolo en una carencia constante dentro de la relación. Pero una mujer necesita afecto tanto como el aire que respira. No hablamos solo de caricias físicas, sino de palabras que reconfortan, de gestos que dicen estoy aquí, de esa atención cálida que la hace sentirse vista. El hombre del 99% suele limitar estos gestos a momentos puntuales o cuando busca algo a cambio. Pero el que ha comprendido el poder del equilibrio emocional, sabe que mostrar afecto no es debilidad, sino fortaleza emocional. Desde el enfoque estoico, no se trata de ser excesivo ni invasivo. Se trata de actuar con moderación y autenticidad. Si sientes un impulso genuino de acercarte, hazlo. Si percibes que ella necesita contención, ofrécela. Pero hazlo sin esperar recompensa, sin buscar validar tu ego, sin convertir el afecto en moneda de cambio. Es entonces cuando ella siente que puede confiar, que estás ahí no para llenarte tú, sino para compartir algo real. Piénsalo en una escena cotidiana. Están juntos en casa viendo una película. No hacen falta palabras ni gestos exagerados. Basta con que le pases el brazo por los hombros con suavidad, o que tomes su mano y la mires con complicidad.
Si ella responde positivamente, sabrás que has creado un instante de conexión auténtica. Si no lo hace, respeta su espacio sin incomodidad, porque comprendes que el afecto no se impone, se ofrece. Y aquí viene uno de los mayores secretos. Cuando eres capaz de expresar afecto con naturalidad, sin temor ni expectativa, te vuelves profundamente humano. Esa humanidad, equilibrada con la serenidad que propone el estoicismo, es lo que más atrae. Porque no eres una máquina que actúa por conveniencia, ni un ser frío que se guarda todo, sino alguien que siente y actúa desde un centro emocional estable. Ahora bien, toda esta filosofía cobra más fuerza cuando entiendes que el trabajo no empieza con la mujer, sino contigo. El verdadero punto de partida es el autoconocimiento. Un hombre que no se conoce, reacciona. Un hombre que se conoce, elige. Por eso, el estoicismo insiste en mirar hacia adentro. Saber cuáles son tus límites, tus heridas, tus deseos, tus patrones. Esa observación constante te permite no solo comprenderte, sino también manejarte con mayor claridad en el mundo exterior. Conocerte es vital para no caer en trampas internas. Por ejemplo, si no sabes que tiendes a buscar aprobación, puedes terminar moldeándote para agradar. Pero si ya lo identificaste, puedes decidir dejar de hacerlo y comenzar a vivir con autenticidad. Eso te libera. Y en esa libertad radica tu poder. Porque no dependes de lo que ella piense, sino de lo que tú sabes de ti mismo. De esa base nace también el manejo de la ansiedad. Uno de los mayores enemigos del hombre actual es la prisa por obtener resultados. Quieren conquistar, gustar, seducir, todo en cuestión de horas. Y cuando las cosas no salen como esperaban, se frustran, presionan o simplemente se rinden. Pero el hombre estoico sabe que nada verdaderamente valioso se construye de inmediato. Por eso actúa sin ansiedad, sin apego al resultado. No se trata de ser indiferente, sino de aceptar lo que no puedes controlar. No puedes controlar sus emociones, sus tiempos, sus decisiones. Pero sí puedes controlar tu actitud, tu comportamiento y tu coherencia. En vez de buscar el resultado, busca el proceso. Disfruta del momento. Conversa sin esperar algo a cambio. Escucha sin necesidad de responder perfecto. Conecta sin forzar. Este enfoque no solo te vuelve más atractivo, sino que te permite vivir con mayor paz interior. Porque ya no estás luchando constantemente con la realidad. La aceptas, la navegas, la vives. Y esa tranquilidad es magnética. Una mujer percibe cuando estás en paz contigo mismo, cuando no necesitas probar nada, cuando simplemente eres. Otro punto fundamental es el respeto hacia el otro. Parece obvio, pero no lo es. Muchos hombres creen que respetar es no gritar o no ofender. Pero el respeto va mucho más allá. Se trata de aceptar que ella tiene su mundo, sus tiempos, sus emociones, sus límites. No está ahí para satisfacer tus vacíos, ni para cumplir tus expectativas. Está ahí porque quiere estar. Y eso merece ser valorado. Respetar es también no invadir. Es no imponer tus ideas ni manipular sus emociones. Es permitirle ser ella misma, sin querer cambiarla ni corregirla constantemente. El hombre que practica el respeto real sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo dar espacio. Y eso, aunque no siempre sea evidente, se nota. Y se agradece. Ahora bien, no podemos dejar fuera uno de los pilares más importantes, la coherencia. Ser coherente significa que lo que dices, piensas y haces están alineados. Y eso, aunque parezca simple, es cada vez más raro. Muchos hombres dicen una cosa, hacen otra y piensan otra distinta. Y esa incongruencia se percibe. Puede que no se verbalice, pero se siente. Y cuando una mujer detecta que hay algo que no cuadra, pierde confianza. En cambio, cuando lo que dices se refleja en tus actos, cuando tus palabras no son promesas vacías sino compromisos reales, construyes una imagen sólida. La coherencia genera confianza. Y la confianza genera conexión. No hace falta que seas perfecto, pero sí que seas íntegro. Que si te comprometes, cumplas. Que si te equivocas, lo reconozcas. Que si algo te molesta, lo digas. No desde la ira, sino desde la claridad. Esa coherencia también se refleja en cómo manejas los cambios. Porque toda relación, tarde o temprano, atraviesa momentos difíciles. Puede haber distancias, malentendidos o incluso rupturas. Y ahí se revela el verdadero carácter. El hombre que se desespera, que se victimiza o que intenta retener a toda costa, demuestra inseguridad. Pero el que acepta el cambio como parte natural de la vida, y lo enfrenta con serenidad, demuestra fortaleza.
El estoicismo te enseña que todo cambia. Nada es permanente. Ni los vínculos, ni las emociones, ni las circunstancias. Por eso, te invita a vivir con presencia, a valorar lo que tienes mientras lo tienes, y a soltar sin odio cuando llegue el momento. Esa capacidad de aceptar la impermanencia no te vuelve frío, te vuelve sabio. Porque sabes que lo importante no es poseer, sino compartir. No es retener, sino disfrutar. Y aquí va una advertencia importante. Todos estos puntos no son fórmulas mágicas. No funcionan si los usas como estrategia para conquistar. Si te obsesionas con aplicar cada detalle con la intención de obtener algo, perderás naturalidad. Y la naturalidad es clave. No se trata de manipular, sino de conectar. De vivir con conciencia, no de actuar para gustar. Por eso, menos teoría y más práctica. No intentes ser el hombre perfecto. Intenta ser el hombre que mejora un poco cada día. Que se detiene a escuchar. Que respira antes de reaccionar. Que se anima a expresar lo que siente. Que cuida los detalles porque quiere, no porque debe. Que acepta sus errores y aprende de ellos. Ese hombre, que trabaja en silencio y actúa con coherencia, no necesita esforzarse tanto para atraer. Porque ya lo está haciendo, sin darse cuenta. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya intuyes que hay algo diferente en este enfoque. No es una fórmula de seducción, es una forma de vivir. Y cuando la integras en tu día a día, no solo cambian tus relaciones con las mujeres, cambia tu relación contigo mismo. Eres más consciente, más equilibrado, más presente. Y esa presencia se nota, se siente, se admira. Hay algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de relaciones. No se trata de acumular técnicas, frases o trucos. Se trata de crecer. De evolucionar como persona. De cultivar un carácter sólido, una mente clara y un corazón sereno. Y eso no solo beneficia a la mujer con la que te relacionas. Te transforma a ti, en lo más profundo. El estoicismo, lejos de ser una filosofía fría o distante, es una guía práctica para vivir con sentido. Para actuar con virtud, para afrontar lo que no puedes controlar y para responder con sabiduría en lugar de impulso. Esa manera de vivir te convierte, poco a poco, en ese hombre que no solo llama la atención, sino que deja huella. Y no es por lo que dice, sino por cómo vive. Uno de los regalos que obtienes al aplicar estos principios es el equilibrio emocional. Ya no necesitas aprobación constante. Ya no buscas gustar a todos. Ya no reaccionas con ansiedad ante el rechazo o el silencio. Entiendes que lo más importante no es lo que otros piensen de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Esa autonomía emocional te hace libre. Y lo que es libre, es magnético. Mujeres, como cualquier ser humano, se sienten atraídas por quienes proyectan seguridad interna, no por quienes suplican atención. Y esa seguridad no se fabrica. Se entrena. Cada vez que eliges no actuar desde el miedo. Cada vez que hablas desde la autenticidad. Cada vez que te detienes antes de reaccionar. En esos momentos, te estás convirtiendo en el tipo de hombre que no pertenece al 99%, sino al 1%. Y ese 1% no es superior. No es arrogante. No es perfecto. Solo ha decidido vivir con más conciencia. Ha aprendido a leer las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Ha comprendido que el valor de una relación no está en el control, sino en la conexión. Ha soltado la necesidad de tener siempre la razón, y en su lugar ha abrazado la sabiduría del silencio, del respeto y de la escucha. Ese tipo de hombre, cuando habla, lo hace con intención. Cuando actúa, lo hace con propósito. No necesita demostrar nada, porque su vida es la demostración. Y eso se siente en los pequeños gestos, en cómo mira, en cómo responde, en cómo está presente sin invadir. En un mundo donde todos buscan atajos, el camino largo del desarrollo personal puede parecer lento. Pero es el único que realmente transforma. Porque no estás cambiando lo externo, estás moldeando tu esencia. Y cuando lo haces, las relaciones ya no se basan en juegos de poder o en estrategias, sino en presencia. En verdad. La mujer que se cruza con un hombre así lo reconoce. No porque él se lo diga, sino porque lo irradia. Porque hay una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque no promete amor eterno en la primera cita, pero sí ofrece presencia auténtica en cada momento. Porque no necesita fingir, ni esconder sus debilidades, ni impresionar con exageraciones. Se muestra como es, y eso, por sí solo, ya es un acto de coraje. Y es que lo que más atrae no es la perfección, sino la autenticidad. No es la dureza, sino la firmeza con compasión.
No es la frialdad, sino la serenidad equilibrada con sensibilidad. La mujer se siente atraída por quien la escucha, por quien la respeta, por quien no la necesita para sentirse completo, pero aún así la elige con libertad. Por eso, si sientes que has cometido errores en el pasado, si te reconoces en actitudes del 99%, no lo veas como un motivo de culpa. Velo como el inicio de una nueva etapa. Nadie nace sabiendo cómo conectar profundamente. Pero todos podemos aprender. Y el primer paso es reconocer que has estado pasando por alto. Haz un repaso honesto. ¿Escuchas con presencia o solo esperas tu turno para hablar? ¿Expresas tus emociones con claridad o te las guardas hasta que explotan? ¿Cuidas los detalles que importan o das por hecho que ella los notará sola? ¿Te conoces lo suficiente como para distinguir tus miedos reales de tus inseguridades proyectadas? No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas empezar. Un pequeño cambio sostenido puede tener más impacto que una gran transformación forzada. Hoy puedes decidir escuchar con más atención. Mañana, expresar tu afecto con mayor naturalidad. Luego, enfrentar tus inseguridades sin culpar a nadie. Y así, paso a paso, irás construyendo una versión más sólida de ti mismo. Y no lo hagas por ellas. Hazlo por ti. Porque mereces experimentar relaciones donde puedas ser tú mismo sin máscaras. Donde no tengas que esforzarte por agradar, sino simplemente estar presente con autenticidad. Donde puedas compartir, crecer, amar, sin perderte en el proceso. Este es el camino que propone el estoicismo. No uno de frialdad, sino de templanza. No uno de represión, sino de equilibrio. No uno de distanciamiento, sino de conexión verdadera. Porque solo cuando tú estás bien contigo mismo, puedes estar bien con alguien más. Y aquí va una idea clave. No busques ser el hombre que las mujeres desean. Sé el hombre que tú respetas. Porque cuando vives de acuerdo a tus principios, a tus valores y a tu verdad, esa energía se nota. Y atraes a quienes resuenan con ella. No a todos, pero sí a quienes realmente valen la pena. Muchas veces, la diferencia entre una relación superficial y una conexión profunda está en los pequeños momentos. En cómo reaccionas cuando ella está vulnerable. En si puedes sostener su mirada sin intentar descifrarla. En si eres capaz de decir no sin sentir culpa. O de decir sí sin sentir que estás perdiendo el control. Todo eso, aunque invisible a los ojos, se convierte en la base de relaciones duraderas, plenas y reales. Y es ahí donde el hombre estoico marca la diferencia. No porque sepa más. No porque hable mejor. Sino porque vive mejor. Vive con intención. Vive con equilibrio. Vive con respeto. Así que no te obsesiones con técnicas. Obsérvate. Conócete. Transfórmate. Y desde ahí, empieza a relacionarte. Descubrirás que muchas veces no es lo que dices lo que la conecta contigo, sino cómo estás presente cuando lo dices. No es lo que haces lo que la enamora, sino cómo lo haces. No es lo que tienes lo que importa, sino lo que eres. Y cuando eres alguien auténtico, firme, empático y sereno, no solo te vuelves más atractivo, te vuelves más libre. Y en esa libertad, todo lo demás llega sin que tengas que perseguirlo. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si sientes que te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir más contenido sobre estoicismo, relaciones y desarrollo personal. Comparte este vídeo con ese amigo que aún cree que necesita dinero o apariencia para conectar de verdad. Y déjame en los comentarios qué parte te resonó más o qué práctica piensas aplicar a partir de hoy. Recuerda, la transformación empieza cuando dejas de actuar para impresionar y comienzas a vivir para crecer. Y si quieres seguir profundizando, te dejo aquí al final otro vídeo que te va a complementar perfectamente. Nos vemos ahí.